Entonces el libro de Devarim y la primera porción de Devarim, la primera parachá de Devarim se llama Devarim. Amén. Porque precisamente sabemos que los nombres de los libros y de las porciones de cada libro están referidos a la primera palabra que aparece en el texto, ¿ya? Por lo tanto tenemos allí Devarim y esta porción, que es la primera del libro de Devarim, Deuteronomio, entonces la tenemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Y la Haftará, que compartimos hace un momento, ¿cierto?, del profeta Isaías. Ahí también tenemos una porción del Nuevo Pacto, Mateo 24, del 1 al 22. Y con esto vamos también tomando el texto de la Torá, los profetas y también el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Y por lo tanto ahora nos vamos a la aliyá número 5. La bendición de la Torá dice: bendigan a Adonai, que es bendito. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Adonai, que nos da la Torá. Amén. Amén. Y comenzamos leyendo entonces. Devarim, palabras. Quinta aliyá. Deuteronomio 2, del 2 al 5. Amén. Y la bendición después de leer la Torá dice: bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Amén. Amén. Bien, esta es la aliyá número 5. Vamos a ver algunos versículos. La verdad es que aquí tenemos cómo Moisés está repitiendo, está contando, está narrando al pueblo. Están 38 años después de la situación en la cual ellos se negaron a entrar a la tierra. ¿Se recuerdan cuando tuvieron temor? Vinieron los 12 espías trayendo el informe. Desde ahí en adelante, ya Cades Barnea es ese lugar, hasta este momento en que Moisés está nuevamente repitiendo las palabras y contando todo lo que han pasado por el desierto a una generación ya nueva, una generación la cual no vivió probablemente y no pasó todas aquellas situaciones durante el desierto, o quizás tampoco estuvo, ya muchos de ellos, en el momento en el cual el Señor trajo juicio y les dijo que iban a estar 40 años en el desierto. Hasta ese momento ya habían muerto todos aquellos hombres que eran mayores de 20 años en adelante, todos aquellos que estaban preparados para la guerra, para la conquista, todos aquellos que se negaron, tuvieron temor, ¿cierto? Y se rebelaron de alguna manera a la palabra que el Señor les dio, todos aquellos murieron. Y nos encontramos en ese momento donde se cumplió ese plazo. Y por lo tanto, 40 años después, hay una nueva generación de ellos. ¿Quiénes fueron los únicos que permanecieron? Josué y Caleb. ¿Ah? Imagínense la edad de Josué. Más de 40, probablemente unos 60 años. ¿Ah? Porque pensemos de que él era mayor de 20, ¿cierto? Porque si fue mandado, tenía mayor de 20 años. Si hubiese tenido 20 años más los 40 que pasaron, por lo menos tenía 60 años. ¿Amén? O sea, estamos haciendo un aproximado. ¿Eh? Y por lo tanto, él era ahora el que iba a tomar la dirección del pueblo a través ya de la tierra prometida y la conquista. Miren, así que los varones de 60 tenemos esperanza. Amén. ¿Cierto? Así que los que tenemos menos de 60, hermanos, vamos adelante. Todavía tenemos la fuerza del Señor. Entonces, dice Deuteronomio capítulo 2, del versículo 2 al 3, dice: y Adonai me habló, diciendo:
bastantes vueltas habéis dado ya alrededor de este monte. Volveos ahora hacia el norte. Amén. Entonces, miren lo que está diciendo. El Señor dijo, ya se cumplió el tiempo. Ya se terminó ese tiempo de dar vueltas en el desierto. 40 años en total. 40 años sin poder alcanzar o entrar, ¿cierto?, al tiempo a lo que el Padre siempre quiso desde el primer día que lo sacó de Egipto. Pero fue necesario 40 años. Y por lo tanto el Señor le dice, ya basta de dar vueltas. Y eso es algo profético, hermanos. ¿Cuánto tiempo el pueblo de Dios, tanto la casa de Judá como la casa de Israel, está dando vueltas? Pero el Señor le está diciendo, hey, antes de entrar, es necesario que escuchen las palabras que tengo que decirles. Porque no es llegar y entrar a la tierra. Es primero entender, recibir la palabra, la Torá, que es necesaria para entrar a la tierra prometida. Amén. Entonces, los 38 años se cuentan desde que llegaron a Cades Barnea, el lugar donde salieron los espías a explorar la tierra. Aquí, al cruzar el río Seret, finalizó el decreto de muerte para la generación del desierto. Ahí se cumplió, probablemente murió el último de los que quedaban y se terminó el tiempo de juicio, de alguna manera, de el enojo del Señor, para que comience un nuevo tiempo. Este lugar sería Dibón Gad, que justamente significa expresión de suerte. Este decreto cesó el día 15 de Ab del año 2488 de la creación, y en ese mismo año ingresaron a la tierra prometida. Y aquí estamos en el año 40, mes 11. O sea, a un mes de entrar a la tierra. ¿Ah? Precisamente, claro, en Abib, porque recuerden que al entrar a la tierra se celebró Pesaj, ¿cierto? Por lo tanto, ahí tenemos que el año, ¿cierto?, está siendo contado desde Abib. Amén. Interesante eso. Y ingresan a la tierra prometida. Y acá tenemos 3 versículos, 3 indicaciones que Moisés le está recordando a esa nueva generación de guerreros que van a entrar a la tierra prometida, porque probablemente vienen con ganas de conquistar y arrasar todo. Ahora sí que sí. ¿Ah? Porque la primera vez no quisieron, tuvieron temor. Después como que dijeron, no, ya ahora sí vamos, pero el Señor ya había dicho que no. Entraron a conquistar la tierra y salieron derrotados, ¿cierto?, por los amorreos. Entonces aquí hay 3 pasajes donde el Señor le está dando instrucciones y les dice, versículo 5, pero no los provoquéis, porque de su tierra no os daré ni la huella de un pie, porque a Esaú he dado por heredad la serranía de Seir. Por lo tanto, instrucciones que no debían tocar ni una huella de su territorio a los hijos de Esaú, a los edomitas, a los de Edom, porque él le había dado por herencia la tierra o la serranía de Seir. El versículo 9 dice, y Adonai me dijo entonces, no hostilicéis a los moabitas ahora, ni contendáis con ellos en guerra, porque no te daré nada de su tierra por posesión, pues he dado Ar a los hijos de Lot por posesión suya. Fíjense, es como que los vio tan entusiasmados en entrar y tomar todo, que les dijo, hey, a ver, no arrasen con todo. Acá hay cosas que tienen que respetar, ¿ya? Respeten a los hijos de Esaú, porque yo les di herencia a eso, no lo toquen. Respeten, ¿cierto?, a los moabitas, porque yo también les di a ellos una tierra. Y versículo 19 dice, y te aproximarás a los límites de los hijos de Amón, no los hostigues. ¿Cómo venía esa generación, hermanos? Poderosísima. ¿Ah? No los hostigues ni los provoques, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues la he dado a los hijos de Lot por heredad. Amén. Entonces también nos hace a nosotros a veces ver de que nuestras emociones, nuestras ganas, ¿cierto? Cuando uno se convierte quiere predicarle a todo el mundo. ¿Ah? Y a veces uno actúa imprudentemente.
por esa pasión, amén, por esa fuerza. Incluso recordamos momentos en que los apóstoles, con toda esa unción que tenían del Espíritu Santo, para ir a predicar, extender el Evangelio como el Señor se los comandó en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, aún así hubo momentos en que el Espíritu les dijo, aquí no entren, aquí no hablen. Entonces fíjense también cómo es importante tener que esa pasión esté sujeta a la dirección del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Si no podemos hacer cosas en nuestras fuerzas, si podemos querer ir a conquistar lugares o hacer cosas que el Señor no nos ha mandado a hacer. Entonces tenemos que tener una instrucción clara, ¿cierto?, en su palabra. Y Él le está dando esa instrucción ahí a todo el pueblo de Israel y a todos esos jóvenes que venían llenos de poder a conquistar la tierra. Por lo tanto, tenemos ahí la familia, porque esto es familia, hermanos. Estos pueblos son familias. Entonces, fíjense, hermano, cómo todas las naciones, de alguna manera, tienen que ver con una familia. Y el conflicto que Yeshua viene a resolver son conflictos familiares. Por un lado, viene a restaurar, ¿cierto?, la familia de Jacob, de Israel, a sus 12 tribus, sus 12 hermanos, pero también viene a traer juicio a otros familiares. Va a traer juicio a Edom, va a traer juicio a Moab, va a traer juicio, ¿cierto?, también a los amonitas y a todos los demás. Entonces tenemos Esaú, que es Edom, hermano de Jacob, nieto de Abraham, y a ellos les dio Seir, al sudeste del Mar Muerto. Fíjense la ubicación también de este pueblo. Luego tenemos a Moab, hijo de Lot, que era sobrino de Abraham, también familiar, y que Lot pasó a ser como un hijo también de Abraham, ¿ya? Por lo tanto, Moab también pasa a ser un descendiente de Abraham. También tenemos a Amón, los amonitas, también hijo de Lot. Recordemos que Lot tuvo 2 hijos con sus 2 hijas. ¿Recuerdan ese episodio? Ya. Y ellos fueron instalados al este del Jordán. Entonces habían ubicaciones acá que ellos no podían tocar, que debían respetar y que si tomaban algo debían pagarlo. Porque claro, venía un pueblo poderoso que podría haberse tentado a decir, ¿saben qué? Somos más que ustedes, vengan para acá. O vamos a tomar agua y vamos a hacer esto, otro de lo que ustedes tienen, pero no, el Señor les dijo, no, si toman algo, lo van a pagar por precio. No van a usar su poder, su grandeza para cometer injusticia, ni nada que sea propiedad de, en este caso, pueblos hermanos. Hashem prometió dar el territorio de 10 pueblos a los hijos de Abraham. Entonces acá hay algo interesante, porque él prometió que cuando Israel entrara a la tierra prometida iban a conquistar 10 pueblos. 10 pueblos. Y eso está en Génesis 15, 18 al 21. Dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Todos los seos. Y ahí tenemos entonces los 10 pueblos. Estos 10 pueblos les dijo el Señor y le prometió a Abraham que los iba a conquistar. Amén. Ahí están los ceneos, ceneseos, cadmoneos, ¿cierto? Con su respectivo nombre, más o menos en la pronunciación hebrea, ¿cierto? Por eso pueden haber diferencias en las traducciones, ¿ya? Pero esos son los 10 pueblos los cuales ellos iban a conquistar. Según Rachí, los cadmoneos fueron conquistados por los hijos de Sab, o los hijos de Esaú, que son los edomitas, de Edom. Los queniseos fueron conquistados por los hijos de Moab, y los queneos, o ceneos, fueron conquistados por los hijos de Amón.
Por lo tanto, como los hijos de Israel no recibieron ninguna orden para conquistar a estos tres pueblos, que es Amón, Moab, Edom, Moab y Amón, solo podían obtener el terreno de 7 de las 10 naciones prometidas a Abraham. Hashem dijo claramente que había dado estos terrenos a estos tres pueblos. Entonces, fíjense, de los 10 pueblos o naciones que el Señor le prometió a Abraham conquistar y que ellos sabían. Por eso el Señor aquí da instrucciones y le dicen, estos tres pueblos ustedes no lo van a tocar, porque estos tres pueblos habrían conquistado terrenos y lugares de estas otras naciones. Por lo tanto, habían 3 pueblos mencionados dentro de los que ellos tenían que conquistar que no iban a poder tocar. Por eso también el Señor está dando instrucciones, porque el Señor nos dio estos 10. Pero resulta que los de Esaú tomaron a estos, los de Edom tomaron a estos otros, y los de Amón tomaron a estos otros. Entonces hay 3 naciones que no vamos a poder tomar. Entonces el Señor les dice, hey, entren. Él tiene su tiempo para todas las cosas. Amén. Solamente iban a poder conquistar 7 de las 10 naciones. Amén. ¿Por qué? Porque estos 3 pueblos van a ser conquistados y van a ser tomados cuando se cumplan las profecías del retorno del Mesías, Yeshua. Amén. Aquí Rashi dice, por ser Esaú descendiente de Abraham, pudo heredar parte de la herencia prometida. Sin embargo, aunque Lot no era descendiente de Abraham, su descendencia pudo heredar la tierra de 2 de estas naciones como recompensa, porque Lot guardó a Abraham, guardó silencio, lo protegió cuando él estaba en Egipto y cuando dijo que su esposa Sara era su hermana, que en parte lo era, ¿cierto? Pero por temor a no ser incluso asesinado por su hermosa esposa Sara, ¿cierto? Él dijo que era su hermana. Y Lot guardó silencio y por lo tanto protegió a Abraham y de esta manera él fue recompensado, fue considerado en gran manera y por este mérito fue hecho como hijo de Abraham. Entonces, por lo tanto, los hijos de Lot son considerados también descendientes de Abraham y por eso tienen en especial una descendencia y un territorio asignado por Adonai que no podían tocar. Versículo 5 le dijo, no los provoquéis, porque nada de su tierra os daré, ni siquiera la huella de un pie, porque a Esaú he dado el monte Seir por posesión. Amén. En este versículo, en hebreo por supuesto, se encuentra la palabra ad, que ha sido traducida como ni siquiera. Pero el significado principal de esta palabra es hasta. De allí, Rashi menciona acerca de un midrash agádico que dice que Dios no permite a los hijos de Israel obtener ese territorio hasta que Hashem ponga su pie sobre el monte de los olivos. Amén. Entonces, hay tierra que Israel no va a poder tener ni conquistar hasta que venga el Mesías. Amén. Y Él sea el que conquiste y traiga también un juicio a Edom. Sabemos que hay un juicio de destrucción a Edom. Amén. Pero que solamente Él lo va a hacer. Por eso Zacarías 14:4, y esto es súper importante, porque dice, sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se hendirá, o sea, se partirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle. Y una mitad del monte se apartará hacia el norte y otra mitad hacia el sur. O sea, imagínense, hermanos, qué fenómeno se va a producir cuando Yeshua ponga sus pies en la tierra. La tierra se va a partir, ese monte se va a partir en 2, va a quedar un valle allí en medio, que es un valle donde todo el pueblo va a venir, se va a reunir con él. Amén. Y por lo tanto es interesante porque con esto vamos entendiendo que la venida de Yeshua tiene 2 etapas, en el mismo instante o por una diferencia de días. Amén.
Porque sabemos que en Yom Teruah, que es el sonido del shofar, que anuncia su regreso, que anuncia que el rey de la tierra viene, su aparición, su llegada es ¿en dónde? Dice, en las nubes del cielo. Y allí ocurre ese misterio que dice el apóstol Pablo, que los que están muertos serán levantados y los que hayan quedado vivos serán arrebatados y se encontrarán con él en las nubes. Amén. Conocemos también que después de la fiesta de Yom Teruah viene la fiesta o el día de Yom Kippur. Amén. Que son 10 días después. En ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Incluso el mismo judaísmo lo reconoce como los 10 días terribles, relacionado con las 10 plagas y los 10 juicios. Y es por eso que ahí no podemos confundir que la ira de Dios no viene, ni el juicio viene sobre su pueblo, que es muy distinto a la tribulación, que es algo que sí pasamos y que estamos pasando. Amén. Y por lo tanto, después de los 10 días, en Yom Kippur, ocurre lo que dice Zacarías. El Señor ahora pone sus pies y desciende. Y pone los pies sobre el monte de los olivos y ocurre este acontecimiento. Entonces, todo el panorama escatológico que hay en los últimos tiempos está repartido. Y lo podemos ir conectando con los profetas, con la Torá, ¿cierto? Y también con los textos del Nuevo Testamento. Apocalipsis entre ellos. Fíjense el libro de Zacarías. Aquí está el texto donde he resaltado algunas cosas. He aquí viene el día del Señor. Recordemos que el día del Señor no es una expresión para determinar el Shabbat, ¿cierto? U otro día, sino que es un día profético, es un día donde Él viene, es el día terrible, el día que va a remecer a toda la tierra, a todas las naciones, que todo ojo le verá, que habrán acontecimientos que marcarán un antes y un después, porque el rey viene a tomar posesión de la tierra. Amén. Ese es el día del Señor, relacionado con ese día terrible, el día de la venganza, el día del juicio. Amén. Cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. Miren la condición de Israel, la condición de Jerusalén, de la tierra. Y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. O sea, hermano, la guerra que hemos visto es nada. Porque dice, reuniré a las naciones en contra de ti. Y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Por eso se habla de un remanente que será guardado de la casa de Judá, porque hay un pacto con la casa de Judá por medio de David. Amén. Pero fíjense lo que va a ocurrir, hermanos. Dice, entonces saldrá el Señor. Ahí se manifiesta Él, en ese momento donde ya se ve que todo va a ser destruido, aparece Él y peleará contra aquellas naciones. Ahí tendrá un encuentro ese remanente y verán la salvación, literalmente verán la salvación de Adonai. ¿Y qué van a ver en sus manos y en sus pies? Aquel que traspasaron. Y llorarán y verán la salvación literal, hermanos. Por eso la salvación que nosotros tenemos es por fe. Por eso hay tanta discusión, pero entender que ese será el día de la salvación, literal, donde se cumplirá. Hoy día yo soy salvo por fe, pero estamos esperando el día de nuestra redención. Y eso será cuando el Mesías aparezca y todos lo vean y tenga ese encuentro precioso con la casa de Judá. Recordemos que Él viene con la casa de Israel. Eso lo dice acá, lo vamos a ver. Y se encuentra con Judá y salva al remanente que queda allí, destruye a todas las naciones que están a su alrededor, porque Él dice, y el Señor peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos que está enfrente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y otra mitad hacia el sur. Dice, y oiréis al valle de mis montes. O sea, en medio de ese lugar
de esos dos montes va a quedar un valle, dice, y oiréis a ese lugar, ese será un lugar de refugio donde está Él. Dice, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis tal como huisteis a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Elohim, y todos los santos con Él. Recordemos que la palabra santo se refiere no tan solo a los ángeles, sino también, ¿quiénes son los santos? Aquellos que guardan el testimonio de Yeshua y guardan los mandamientos de Dios. Por eso entendemos que empezamos a conectar que ese momento del arrebatamiento que habla, y donde se reúnen y dicen, y estaremos con el Señor para siempre, dicen. Algunos dicen, nos vamos a quedar en el cielo para siempre. Pero falta la segunda parte. El Señor pone sus pies y desciende al monte de los olivos, pisa a tierra, y con Él, ¿quién vienen? Sus santos. Todos los que fueron arrebatados y tomados con Él vienen al encuentro. Los dos hermanos se van a encontrar con el Mesías. Y por eso, hermanos, nos vamos, muchos creen que van a reinar en los cielos, hermanos. Dice, incluso la Escritura dice, y reinaremos sobre la tierra. Porque, hermano, tenemos que cumplir la promesa que Dios le dio a Abraham, que su descendencia va a heredar la tierra. Amén. Entonces, hermano, si usted está pensando en una morada celestial, una casa en el, no sé, en una nube, en algún lugar, algo muy efímero, algo que quizás tratamos de imaginar, pero no podíamos, hermano, aquí la palabra, la Torá nos está dando fundamentos sólidos que su casa va a estar aquí, en Jerusalén o en sus alrededores. ¿Ah? Pero por lo menos ahí en la tierra, pues la tierra es bien grande, hermanos, y va a aumentar su territorio cuando el Mesías regrese, porque va a tomar, ¿cierto?, los lugares, ¿cierto?, las delimitaciones que Él estableció en la Torá, que no es lo que actualmente tiene Israel hoy día. Amén. Entonces, fíjense todo lo que va a ocurrir allí. Ahora, ¿vamos a vivir en una morada celestial? Sí, pero después del milenio. Porque ahí es donde vamos a tener una morada en la Nueva Jerusalén, que es una ciudad celestial que desciende. Esa es otra historia, hermanos. Esa es otra historia de ahí, cielos nuevos, tierra nueva, una etapa ahí donde hay mucho que nos queda también como preguntas, porque la Escritura no nos habla tanto de esa etapa, pero sí del milenio. Entonces es importante entender que el milenio es ¿dónde? Aquí en la tierra. Y aquí reinaremos con Él, y tendrá sus casas, y tendrá sus tierras, ¿ah? Y tendrá la abundancia, y todo lo que Él le ha prometido, hermano, le va a sobrar. Si hoy día le falta, hermano, no se preocupe. Persevere, porque después no le va a faltar absolutamente nada. Por eso hay que aprender a dar gracias de lo poco o de lo mucho que podamos tener, para que no te olvides de Adonai tu Elohim cuando te haya prosperado en la tierra, cuando tengas abundancia, tengas casas y ganados y tierras y viñas y todo lo que, hermano, usted ni se imagina. Siempre de gracias. Por eso se nos enseñó ahora una oración después de comer. Se nos recordó un mandamiento que no lo teníamos, siempre orábamos antes. Pero ahora oramos después de comer, ¿cierto? Cuando estamos llenitos, saciados, algunos se olvidan. Y eso nos enseña, no te olvides. Cuando estés saciado, bendice a Adonai, tu Elohim, que te ha prosperado. Entonces nunca olvide esa oración, porque usted se está preparando para cuando venga esa abundancia. Nunca se olvide de que Él nos ha dado todas las cosas. Amén. Amén. Y dice, y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con Él, y sucederá en aquel día no habrá luz. También con lo que dice Yeshua, ¿cierto? Y el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, ¿cierto? Un día de oscuridad. Las luminarias se oscurecerán. Todo eso está profetizado en muchos lugares en la Escritura. Será un día único, conocido solo del Señor, ni día ni noche. Y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. En aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno.
y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Porque vamos a entender finalmente la discusión, el Padre, el Hijo, son dos, son tres, son uno, es uno. Yeshua es uno con el Padre. Amén. Van a entender que Él es Hashem. Porque Él va a reinar aquí en la tierra. Y Él mismo nos va a llevar después del milenio. Vuelve de regreso al Padre. Vuelven a ser ese Had, esa unidad que siempre lo han sido. Por lo tanto, hermanos, no son dos. Pueden que hoy día temporalmente estén jugando un rol, el Padre, el Hijo, ¿cierto? Pero luego dice la Escritura que serán uno solo. Serán ellos el templo, la luz y la luminaria. Amén. Entonces hay que entender todo ese proceso que el Padre ha enviado a Yeshua. Él va a reinar sobre la tierra con el poder y el nombre de Adonai. Isaías 11, del 2 al 14, dice: alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá, miren, de los cuatro confines de la tierra. Entonces se disipará la envidia de Efraín. Y los que hostigan a Judá serán exterminados. Mire, todos los que hoy día hostigan al pueblo de Israel serán hostigados, serán exterminados, perdón. Efraín no envidiará a Judá y Judá no hostigará a Efraín. Sí, por eso, hermano, pasan a veces todas estas cosas, ¿eh? Esta lucha que es que nosotros tenemos la razón, o que ellos tienen la razón, y que nosotros le envidiamos acá, que nosotros traemos, no, esto es así, el otro dice, no, esto no es así, esto es acá, y ustedes lo hacen mal, y todo esto, ahí está. Hay que entenderlo, hermanos, ¿eh? Hay que comprenderlo. Ellos dice, se lanzarán sobre el costado de los filisteos al occidente, juntos despojarán a los hijos del oriente. Ahora sí, Edom y Moab estarán bajo su dominio y los hijos de Amón les estarán sujetos. ¿Dónde se va a consumar la conquista de estas tres naciones que no pudieron, no les fue permitido hasta ahora? Cuando el Mesías regrese. Dice que juntos, hermanos, van a pelear, porque recuerden, 144.000 de entre las 12 tribus de Israel, o sea, las tribus tienen que estar reunidas. ¿Para qué? Para dar pelea y batalla, donde ahí van a tomar finalmente y van a conquistar y van a consumar la promesa que Dios le dio a Abraham, de que iban a conquistar esas 10 naciones y que iban a tomar posesión de toda la tierra. Los van a hacer juntos, la casa de Judá y la casa de Israel. Se van a dar un abrazo y van a decir, ninguno de los dos ganó, ganó el Mesías. Él tenía la razón. Y a los dos le va a llegar ahí en la interna, tú estás mal, te portaste mal aquí, y tú hiciste también lo que querías. ¿Cierto? Los dos hermanos van a ser reprendidos con amor, restaurados, y Yeshua le va a decir, así se hacían las cosas. Los dos tenían la razón, pero los dos tampoco tenían la razón. Amén. Hermoso, hermano, esto. Aquí vemos que las 10 tribus, ¿cierto?, llamadas Efraín o la casa de Israel, junto con los judíos, casa de Judá, después de la unificación de las dos casas, van a conquistar estos 3 territorios en los últimos tiempos. Según el texto de Isaías, esto sería en la segunda venida del Mesías. Estos 3 territorios corresponden hoy a Jordania. Zacarías 10, del 6 al 7, dice, fortaleceré la casa de Judá y la casa de José, también llamada casa de Efraín o casa de Israel. A la casa de José salvaré y los haré volver, porque me he compadecido de ellos. Y serán como si no los hubiera rechazado, porque yo soy Adonai tu Elohim, y les responderé. Efraín será como un valiente, y se alegrará su corazón como por el vino. Sus hijos lo verán y se alegrarán, y se regocijará su corazón en Adonai. Mire qué hermosa promesa. Amén.
Sigue diciendo, y les silbaré para reunirlos. Mire cómo ha sido el llamado apacible, el ruaj, soplando, silbando, llamando nuestra atención. Porque los he redimido y serán tan numerosos como eran cuando yo los esparza entre los pueblos. Aún en lejanas tierras se acordarán de mí. ¿Cuánto dicen amén? ¿No estamos en lejanas tierras? Desde Chile, acordándonos de Él, recordando estas hermosas palabras. Y vivirán con sus hijos y volverán. Los haré volver de la tierra de Egipto y de Asiria los recogeré. Los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, hasta que no haya sitio para ellos. Amén. Precisamente aquí subrayo tierra de Galaad y el Líbano, ¿cierto? Porque estas son las tierras que están en posesión hoy día entre estos tres hermanos, por así decirlo, Edom, Moab y Amón. Sigue diciendo, mira interesante esto, pasarán por el mar de la angustia. Fíjese, mar, aguas, angustia. Y él herirá las olas en el mar, y se secarán todas las profundidades del Nilo, y será abatido el orgullo de Asiria y apartado el cetro de Egipto. Yo los fortaleceré en el Señor, y en su nombre andarán, declara Adonai. Amén. O sea, dice, pasarán el mar de la angustia, pero dice que él herirá las olas y secará el mar, o sea, él tomará el control por sobre las aguas. Amén. Y finalmente él nos va a fortalecer y andaremos en su nombre. La tierra de Gilad o Galaad está en lo que hoy se llama Jordania, y Lebanón, ¿cierto?, es el Líbano. He aquí otra profecía que dice que los hijos de Israel tendrán el territorio de las tierras al oeste del río Jordán en los últimos tiempos. Amén. Perdón. Al este del río Jordán en los últimos tiempos. Amén. Entonces, eso no se puede tomar ahora, hermanos. No se puede conquistar ahora. Amén. Eso tiene que ser cuando sea el tiempo. ¿Quién hará el juicio a Edom? Yeshua. Nosotros no estamos llamados a eso, ni Israel hoy día, con todo su poder militar, ¿cierto? Se podría haber tentado, ¿cierto?, en algún momento decir, oye, tomemos si esto está prometido, es nuestro. Hay que esperar. Si Israel, políticamente hablando, trata de tomar una acción que el Señor no ha establecido, Él no lo va a permitir. Amén. Porque dice aquí, Números 24, 18 y 19, Edom será desposeído, se empobrecerá Seir, su enemigo, mientras Israel hará proezas, y será levantado uno de Jacob. Esto lo profetiza, ¿se acuerdan? Parashá Balak. Lo profetiza Bilam, ¿cierto? El profeta. Dice, se levantará uno de Jacob y aniquilará el remanente de la ciudad. O sea, será ese escogido, ese uno de Jacob, quien es proféticamente el Mesías, Yeshua, quien va a traer el juicio a Edom. También lo dice Isaías 63:1, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con ropas enrojecidas? ¿Quién es ese, magnífico en sus vestiduras, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que sentencio con justicia, poderoso para salvar. Amén. Entonces va a consumar su venida, la salvación, pero también va a traer en la justicia y el juicio sobre los que Él ha decretado. Versículo 7, porque Adonai tu Elohim te ha bendecido en toda obra de tu mano. Ha conocido tu peregrinar a través de este vasto desierto, y hace ya 40 años que Adonai tu Elohim está contigo y nada has necesitado. Amén. Entonces, hermano, también vemos que siempre la provisión de Dios va a estar. No nos veamos tentados hoy día. Yo sé que hoy día en las redes sociales se muestra a veces gente que, oye, tiene unas casas, unos autos,
como que levantan tanto, ¿cierto?, las cosas que alcanzan, muestran lo que tienen, y uno dice, no, y yo mi cacharrito, está ahí, ¿cierto? Antiguo ya, tiene como 20 años el auto. ¿Ah? Y ellos mostrando unos autos, oh, y yo dice, pero hermanos, aquí el Señor está diciendo, no te tientes con eso, no estés mirando lo que tienen ellos, porque yo te voy a sostener, no te va a faltar nada, no te va a faltar nada, no te preocupes, yo te voy a sustentar, así como lo hice 40 años en el desierto, esos zapatitos viejos que tenían 40 años, hermano, no se gastaron. La ropita, hermano, usted dice, oh, esta viejita ya, esta la voy a cambiar, ¿cierto? No, no nos va a faltar nada. Esto significa, hermanos, que nosotros no debemos sentir quizás esa sensación de tristeza, decir, hoy me gustaría tener esto, me gustaría tener más, me gustaría alcanzar tales cosas, mire cómo lo muestran aquí todos. Y yo, no, hermanos, el Señor está conmigo, Él me va a sustentar, no me va a faltar nada. No tengo que codiciar nada, 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 porque Él se va a encargar de conducirnos y de proveernos y sustentarnos. Así dice, ya hace 40 años que Adonai tu Elohim está contigo y nada has necesitado. Amén. El número 40 en la Biblia simboliza un tiempo de prueba. ¿Por qué, hermanos? Porque este tiempo de prueba tenemos que aprender a depender de Él. Si el Señor quiere traernos con poco vamos a ir. Si el Señor quiere traernos con mucho vamos a ir. Porque no depende de eso, depende que el Señor nos esté guiando y nos esté conduciendo. Porque esos 40 años representan tiempo de prueba, de juicio, de purificación, de preparación y de transformación. Porque, hermanos, para entrar a una tierra nueva, tenemos que entrar como odres nuevos. Para entrar a una tierra nueva, tenemos que entrar como nuevas criaturas. Por eso dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que pasar este proceso porque aquí el Señor nos está formando para introducirnos a la tierra. No podemos entrar con cosas antiguas, con cosas viejas, con mentalidad de Egipto. No podemos entrar a la tierra prometida. No podemos entrar con deseos o anhelos incorrectos. Tenemos que entrar ordenadamente con un proceso de trato en nuestra vida para poder tomar la tierra como el Señor la quiere. Por eso habla de el número 40 y está en muchos pasajes, en muchas situaciones. Vemos ahí en el diluvio cuál fue el proceso de purificación de 40 días, 40 noches. Fue inundada la tierra con agua, ¿cierto? Por eso también la tierra fue bautizada en el agua, luego la tierra va a ser bautizada en el fuego. Así también nosotros seremos bautizados en agua, en Espíritu Santo y en fuego. Amén. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí 2 veces, antes del becerro y después del becerro nuevamente. 40 días. 40 días también fueron los espías a ver la tierra. Saúl, David, Salomón también reinaron 40 años. Aproximadamente también 120 años en total. ¿Se acuerdan? Moisés también tuvo 3 periodos de 40 años. 40 años en Egipto, 40 años en la tierra de Madián y 40 años en el desierto. Y muere a los 120 años. Todos son figuras proféticas. 40 días de Elías en Horeb, 40 días del tiempo de gracia de Nínive, 40 días que Ezequiel permaneció acostado sobre su lado derecho por Judá. Yeshua ayunó por 40 días en el desierto, enfrentando tentaciones y preparándose para su ministerio. Después de la resurrección, Yeshua apareció y se quedó 40 días con los discípulos. Amén. Enseñándoles. ¿Qué les habrá enseñado esos 40 días? Tremenda revelación, hermano. Quizás este periodo de 40 días, 40 años, también es profético porque nos habla de un periodo de 40 jubileos. 40 jubileos son 2000 años.
que tienen que transcurrir después de la muerte de Yeshua. Por eso escuchó alguna vez el fin del mundo, película, el año 2000. ¿Por qué? Porque ¿qué había con eso? 2000 años, son 40 jubileos, pero se equivocaron en contar. Contaron del nacimiento. Tienen que contar de la muerte. Así que usted saque su cálculo aproximadamente. 2030, 2033. Hay un tiempo, el Señor habla de sus tiempos. Y uno cuando va entendiendo las fiestas sabe que Dios es un Dios que ya ha establecido los designios desde el principio. Lo que va a ocurrir al final ya está escrito desde el principio. Amén. Y su palabra se cumplirá. Por eso tenemos que meternos nosotros, ¿cierto? En el estudio, en el conocimiento de su palabra, ¿cierto? Para que, como dice la advertencia, aquel día no os sorprenda como ladrón, porque a muchos creyentes les va a sorprender como ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Les he enseñado los tiempos, los kairos. Amén. Por lo tanto, vemos también un periodo de 40 jubileos, ya 40 años proféticos después de la venida de Yeshua hasta el tiempo aproximado de su regreso, ¿ya? Y ahí tenemos, la letra Mem, ¿cierto? En hebreo, también en el paleohebreo, ¿cierto? Era mucho más pictográfico. El Mem, la letra Mem, ¿cierto? Representa las aguas, representa también el caos. Por eso al principio estaba todo lleno de aguas, había caos en la tierra. Pero también el agua representa la Torá, que nos limpia. Entonces podemos entender, hermanos, que el agua también traerá tribulación. Lo leímos, ¿cierto? En el versículo de Zacarías, si lo retrocedemos, recuerda, dice, pasarán por el mar de la angustia, la prueba de Jacob. Pero el Señor tiene su promesa, ¿cierto? Sobre aquellas pruebas y tribulaciones. Y por lo tanto vemos allí en la Mem también que es un tiempo necesario, el 40, porque en esos 40, con el agua Él también nos está limpiando y purificando. Por eso recuerden, Abraham, cuando fue llamado, tuvo que cruzar las aguas, tuvo que cruzar el Éufrates. Israel, cuando sale de Egipto, tiene que cruzar las aguas. Cuando Josué conduce al pueblo de Israel a la tierra prometida, tiene que pasar las aguas del Jordán. Amén. Entonces, hermanos, antes de entrar a la tierra, tenemos que pasar por las aguas de la prueba, para que las aguas de la palabra nos purifiquen y nos limpien para poder entrar a la tierra prometida, al milenio. En estos últimos tiempos debemos recordar las promesas de que Él ha estado, está y estará con nosotros. Yeshua nos decía, enseñándoles a guardar. Miren, fíjense cómo toma sentido ahora. Guardar mis mandamientos, a guardar todo lo que os he mandado, mandamientos. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es el fin de los siglos, hermanos? Si la tierra no va a ser remecida, pero no destruida. Amén. La tierra va a permanecer. Amén. Ni siquiera después de los cielos nuevos y tierra nueva desaparece, sino que es renovada. Dice cielo nuevo, tierra nueva. O sea, la tierra permanece. Así que eso que va a destruir la tierra, un meteorito y no, hermano, no. Créale la palabra mejor. ¿Eh? Aunque en los últimos tiempos la hostilidad de Saúl crezca contra Israel, la batalla y la victoria es del Señor. Yeshua mismo será quien hará justicia. Amén. No nos preocupemos de eso nosotros. Después hay dos versículos en esta liyá, ¿cierto? Que llama la atención, lo repite dos veces. Versículo 10 y 11, capítulo 2, antes dice, habitaron allí los emitas, un pueblo tan grande, numeroso y alto como los anaseos. Como los anaseos, ellos también son considerados gigantes, pero los moabitas los llaman emitas. Y el versículo 20-21 dice, es también conocida como la tierra de los gigantes, porque antiguamente habitaban en ella gigantes, a los que los amonitas llaman somsomeos, pueblo grande, numeroso y alto como los anaseos, porque el Señor destruyó delante de ellos
porque el Señor destruyó delante de ellos. No, pero que el Señor destruyó delante de ellos. Ahí está. Y los amonitas los desalojaron y se establecieron en su lugar. Amén. Entonces era tierra de gigantes. De hecho, recuerden, el pueblo de Israel tuvo que vencer a un gigante. ¿Se recuerdan? El rey de Og. Su cama de hierro, de 4 metros de largo, 2 metros de ancho aproximadamente. Él medía casi 4 metros, 3 metros y fracción. ¿Ah? Gigante. Goliat era más chico, sí. Ya iban bajando los gigantes. Ahora son de mi porte nomás. No. ¿Cierto? Y Goliat ya medía casi 3 metros. Y Og casi 4 metros, pero los gigantes de antes eran mucho más grandes. Como que mucha gente no lo quiere creer, pero hay bastante evidencia. Hay un estudio, después se los comparto, ahí donde hay hartos antecedentes bíblicos y arqueológicos también. Las tierras dadas a los edomitas, moabitas y amonitas estaban habitadas por los nefilim, los descendientes de los caídos, porque nefilim significa de los caídos. ¿Quiénes son los caídos? ¿Quiénes cayeron? Los ángeles que no guardaron, ¿cierto?, su morada celestial, el Señor los arrojó. Amén. Eso, por lo tanto, esos ángeles, ¿cierto?, o esos benja Elohim, como dice la escritura hebrea, porque en realidad uno dice ángeles y a veces hace un concepto distinto, son benja Elohim, son criaturas celestiales, son seres celestiales, ¿ya? Cayeron, ¿ya? Incluso el Apocalipsis dice que 1/3 de las estrellas, que son seres celestiales, cayeron con él. Y por lo tanto allí hay el libro de Génesis capítulo 3, si no me equivoco, no, 6, capítulo 6, nos habla, ¿cierto?, respecto de que estos benja Elohim miraron, codiciaron a las mujeres y tomaron mujeres para sí, y de esta mezcla híbrida que estaba prohibida, nacen estos hijos híbridos gigantes, ¿ya?, que causaron estragos y corrompieron la tierra. Por eso esas películas épicas donde usted, hermano, ve gigantes, ¡oh, que me fascinan esas películas así, que fantásticas! No, hermano. ¿Por qué cree usted que las ciudades antiguas tenían tremendas murallas? Murallas de 8 metros de ancho, más de 20 metros de alto. Fíjense que la ciudad de Jerusalén hoy día tiene murallas altas, pero dicen que más del 50% están enterradas bajo tierra. Y hay excavaciones y las murallas son inmensas. ¿Por qué murallas inmensas? Porque se peleaban batallas contra gigantes. Wow, como ciencia ficción, hermanos, pero la realidad supera la ficción. Las murallas de Jericó también, todas eran ciudades fortificadas. ¿Por qué fortificadas? Si todos medían 2 metros, ¿para qué murallas de 20 metros de altura, de 8 metros de espesor? Dice que ciudad circulaban 2 carros que tenían doble vía, los muros arriba. Por lo menos la ciudad de Jericó describe eso. Dice, de estos nefilim, que son de los caídos, descienden los hijos de Anac, los Anakim. Mire, Star Wars, por ahí metido. Anakim, los anaseos, de los cuales descienden las razas de los gigantes que ocuparon la tierra antes del diluvio y también después de este. O sea, vemos aquí gigantes después del diluvio. ¿Qué pasó? Si hubo un diluvio que destruyó a todos, ¿cómo se traspasaron a través de Noé? Si los únicos que pasaron fue Noé con sus hijos. Entonces, ¿qué podemos? Hay varias teorías ahí. Dicen, ¿cómo pasaron o sobrevivieron estos gigantes si después del diluvio también hay gigantes? Y todo esto ocurrió antes del diluvio. Hay varias teorías, pero principalmente podemos entender de que esto fue transmitido genéticamente. Porque esta digamos, relación que tienen los ángeles, seres celestiales, con mujeres terrenales, genera, ¿cierto?, una raza híbrida, genéticamente distinta, ¿ya? Y por lo tanto, esa genética puede haberse transmitido. Algunos dicen que puede haber sido transmitida a través de Cam. Por eso también el pecado de Cam, porque venía una semilla, por así decir, de pecado, de maldad, con lo que hace él posteriormente. Incluso de Cam descienden después
este poderoso Nimrod, ¿cierto? Algunos relacionan con Gilgamesh, ¿cierto? Que está también descrito en la literatura antigua, en registros arqueológicos, ¿cierto? Un poderoso guerrero inmenso, ¿cierto? Están dibujados allí en las piedras, el tamaño de estos, incluso los egipcios también describen hombres gigantescos comparados con otros pequeños y los dibujan. ¿Ah? Entonces es algo que está abundantemente también en la arqueología. Dice, los moabitas les llaman emitas y los amonitas les llaman somsonios, pero aparentemente todos eran, ¿cómo? Los relaciona como los descendientes de Anak o los anaseos o los anakim, razas de gigantes igual que los hijos de Anak. Y ahí vemos que la palabra gigantes en el hebreo usa la palabra refaim o refaitas. La palabra refaim deriva del hebreo rafa, que significa elevado o terrible. En la mayoría de las referencias la palabra refaim se usa como nombre propio para describir una raza de gigantes que ocuparon Astarot Karnaín. En otros pasajes Rafa se traduce de forma más genérica como gigantes. O sea, la palabra que vemos ahí eran gigantes, dice Refaim. Sin embargo, cabe destacar que Rafa también se usa en el Tanaj para describir a los muertos, sombras, espíritus o sombras de los muertos. Vemos esto en varios pasajes como Job, Salmos, Proverbios, Isaías. Ahí están las citas. Efectivamente se traduce como muertos, pero es la misma palabra Refaim. Entonces algunos también infieren que estos refaitas que murieron, que fueron destruidos, como son entidades, criaturas que no son ni celestiales ni terrenales, no tienen descanso, están condenados a deambular sus espíritus por el desierto. Por eso también Refaim se traduce como espíritus. Y estos serían los demonios, espíritus de estos antiguos gigantes. Y fíjense, hay algo interesante, ¿por qué este asunto del espiritismo y esta gente que tiene contacto con espíritus y habla y les enseñan aparentemente sabiduría? ¿Por qué, hermanos? Porque esta gente vivió en la antigüedad, tiene conocimientos antiguos. Recordemos que los ángeles o los seres, los Benja Elohim que cayeron, ¿qué es lo que enseñaron? Conocimientos prohibidos, el arte de la guerra, el arte de la magia, el arte de la metalurgia, el arte de las plantas y la farmaqueia y un montón de los maquillajes y un montón de cosas trajeron. ¿Y se las enseñaron a quiénes? A las mujeres que tomaron, y estas a sus hijos. Por eso encontramos en la arqueología cosas que hoy día no podemos explicar, tecnologías, conocimientos increíbles. ¿Amén? ¿Por qué? Porque había un gran conocimiento. Y es por eso que también muchos relacionan que estos espíritus son los que han influido también en el conocimiento y en el auge o en la vorágine de conocimiento que tenemos hoy día. Hace 20 años atrás, hermano, ¿usted tenía un computador? Sí, más o menos, ¿no? Recién un computador, hermano, y blanco y negro, que había que escribir nomás, ¿cierto? Una tecnología, hermanos, 20 años después, 30 años después, estamos ya entrando a una era tecnológica, hermanos, que ya nos cuesta actualizarnos. Estamos hablando de IA y cosas que probablemente los jóvenes están siendo preparados para conectarse a la IA directamente al cerebro. Ojo, que su hijo no se acostumbre al ChatGPT, porque hermano lo están familiarizando. Hay mucha gente hoy día que tiene a la IA como su psicólogo. A la IA le preguntan las decisiones de su vida, les cuentan, oye, tengo este problema, ¿qué me aconsejas? Hay una IA incluso que se llama Jesús de Nazaret, que usted le habla y le ora. Búsquelo, sí. Tú le puedes hacer preguntas. Y mucha gente está interactuando con estas inteligencias artificiales, hermanos. Él está pidiendo, ora por mí, tengo este problema. Y él le da palabra, y le habla, y le ora, y le bendice.
Hermanos, mire, incluso un artículo, ¿ya? Esto es un artículo científico, un médico con IA va a estar por sobre un médico sin IA. O sea, estamos hablando ya de profesionales. O sea, un ingeniero que no use inteligencia artificial va a quedar atrás. Incluso para hacer su trabajo va a necesitar estar conectado a la IA. Pero hermano, esta IA dependientes, hermanos, pensemos, todos creemos que esta IA es como que alguien inventó una tecnología. Hermanos, esto está relacionado con entidades. Ya hay niños que están teniendo trastornos psicológicos, psiquiátricos, porque esta IA aparentemente ya está teniendo una relación como una persona con estos niños. Entonces, hermanos, nos toca una tarea súper difícil. Si aquí la Torá nos está recordando esto antes de entrar a la tierra, es porque todo lo que fue, será. Entonces, hermanos, vemos al CERN ahora construyendo una planta más grande de la que ya tenía, que era como de 20 kilómetros de diámetro. Ahora está construyendo una planta más grande porque están abriendo portales. ¿Qué entidad? Y ellos mismos han declarado en sus artículos científicos que se están comunicando con entidades de otra dimensión. ¿Qué entidades son? Refaim, refaitas, espíritus decaídos, espíritus de, ¿cierto?, de estos nefilim de la antigüedad, que vienen con gran conocimiento, que lo único que quieren es tomar cuerpos. ¿Por qué los demonios tratan de tomar cuerpos? Los espíritus. Porque antes los tenían. Entonces, son cosas un poco, hoy uno dice, ¿qué va a pasar? Pero la Torá nos está recordando que tengamos cuidado con esto. Entonces, dice también aquí, sin embargo, cabe destacar que Rafa también se usa en el Tanaj, como lo dice, para el espíritus, para los espíritus. Entonces, por lo tanto, estos demonios estarían relacionados también con estos espíritus, ¿ya? Sería lo más, digamos, la conexión quizás en la escritura, ¿cierto? Porque incluso, ¿se acuerdan cuando Yeshua libera un endemoniado al gadareno? ¿Y qué le dicen los demonios? Los espíritus estos, no nos mandes al abismo. Y lo manda a los cerdos, y toman a los cerdos, toman los cuerpos, ¿cierto? Y ese pobre tipo estaba encadenado porque trataban de controlarlo, de dominar su cuerpo, ¿cierto? Y lo envían a los cerdos, y los cerdos ahí, ¿cierto? Se van en un barranco y ahí se liberan esos espíritus, esa legión de espíritus y demonios que habían. Mira, aquí hay un gráfico. Bueno, hay una enseñanza, pero yo se la voy a mandar por el grupo, el link. Pero fíjense, este es el humano actual, 1,82 m. Yo no tengo 1,82 m. Algunos son más chiquititos que esto, ¿ah? ¿Cierto? Pero fíjese acá el rey de Og, casi el doble, ¿cierto? 3,96 metros. Ahí tenemos a Goliat, 2,74 metros, y hay hallazgos de hasta 10,97 metros. ¿Ya? Y esto incluso mucha evidencia, hermano, ha tratado de ser destruida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no quieren, la verdad es valiosa. Porque cuando a la persona se le oculta la verdad, la pueden manipular. Y en estos tiempos que viene mucho engaño y mucha manipulación de la parte de la falsa llamada ciencia. ¿Ah? Ojo con eso, ¿ya? Entonces, hermano, ¿qué está pasando hoy día? ¿De qué se está hablando? El otro día escuchaba, hermanos, que hay un asteroide, hay una actividad en el espacio que tiene características de ser actividad alienígena. Lo están diciendo los medios, está saliendo en las noticias, en la televisión, cualquier persona está viendo estas noticias. Tenemos ya avances en la genética. Esto ya se está comenzando a comercializar la genética, la modificación genética, el CRISPR, la edición genética, ¿cierto? Inicialmente para el beneficio de la humanidad. Porque el que era ciego ahora lo vamos a sanar, dice el hombre. Vamos a curar enfermedades genéticas, vamos a curar el cáncer,
vamos a curar aquí y allá, todo con alteración o modificación genética, ojo. ¿Ya? También hay entidades extraterrestres, tenemos la IA y una serie de cosas y fenómenos, hermanos, que cada vez están tomando ya, están siendo ya como internalizados, normalizados, para que el mundo se prepare para algo que va a acontecer en algún momento. ¿No? Porque hay planes, el enemigo tiene sus planes. Y por lo tanto todo esto está relacionado también con esa hibridación ya que hubo en los tiempos de antaño. No hay nada nuevo bajo el sol, capaz que parezcan algunos gigantes por ahí, podría ser. Mire que nos hemos sorprendido con las películas. Usted ha visto películas, ¡oh, qué fantástico! Y ahora usted la ve en la tele, le ve la realidad de lo que es películas, ciencia ficción. No era nada ciencia ficción, era cosa de tiempo. Amén. Ya, Deuteronomio 2, 16, 17, y sucedió que cuando todos los hombres de guerra de entre el pueblo habían perecido, Adonai me habló diciendo, aquí vemos entonces, hermanos, 38 años, ¿cierto? Después del evento de los espías, hubo un juicio, todos estos murieron, y Adonai habló con Moshe en forma cortante. Aquí vemos en el texto hebreo, ¿cierto?, que la Torá usa la palabra Bayomer, que significa dijo Adonai, que denota severidad, o sea, una palabra de instrucción, seria, no tan amigable, no tan cordial. Pero después de ese momento, vemos ahora en el libro de Deuteronomio que se usa la palabra Vaidaber, que significa me habló Adonai. Ya no es habló, me habló. Un cambio de actitud, ¿cierto? En la palabra que denota cercanía y afabilidad. O sea, se acaba, hay tiempos, hermano, donde el Señor se enoja. Pero hay momentos que el Señor vuelve a su paciencia, a su misericordia, ¿cierto? Como todos nosotros. ¿Sí o no? Cuando la mamá se enoja. Pero cuando la mamá está, y le perdona todo. Le perdona todo. Y el papá queda malo ahí. ¿Ah? El papá pone orden. Ay, déjalo. Ay. Si no hacen sus tareas y si no cumplen esto, no van a ir a tal parte. Y la mamá ahí ayudándolos, está haciendo todo por ellos. ¿Sí o no? Y cuando el papá se enoja, la mamá viene con la mano blanda. Pero cuando la mamá pone su mano, ahí viene el papá. Oh, hijo, aguanta nomás, aguanta. Pues cuando se enoja la mamá es peor que cuando se enoja el papá. Eso sí. ¿Ah? Entonces, pero fíjense, siempre está este equilibrio. ¿Ah? Como hablábamos, el juicio, la justicia y la misericordia. La ley, la gracia. O sea, hay un equilibrio, no es una sola. Por lo tanto, aquí el Señor nos muestra un tiempo, enojo, de instrucción, y dijo. Pero ahora, después que acaba este tiempo, y me habló, y me dijo, cambia la palabra, amén, la actitud. Dice, cantad salmos a Adonai, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque por un momento es su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el llanto, pero al amanecer viene la alegría. Amén. Entonces todos, hermanos, vamos a tener esos momentos bajos, pero esos momentos buenos. Por eso a veces uno quiere siempre estar en momentos buenos. Hoy estábamos re bien y vino este problema, y vino esta situación, ¿cierto? Pero luego vuelven tiempos buenos, amén, y ahí hay que aprovechar. Pero en los momentos difíciles uno se fortalece, porque el Señor también está tratando, así como trató con Israel esos 40 años, los trató, ¿para qué? Para que pudieran entrar a la tierra. Y el cambio, la relación es distinta. Amén. Versículo 24, levantaos, partid y pasad por el valle de Arnón. Mira, he entregado en tu mano a Sehón, amorreo, rey de Hesbón, y a su tierra,
comienza a tomar posesión y entra en batalla con él. Y ahí viene la orden. Primero dice, entregado en tu mano. Y luego dice, comienza a tener posesión. Y esto es muy interesante, porque no podemos tomar nada que el Señor primero no nos haya entregado. O sea, primero esto se gana en la dimensión de la palabra, en la dimensión de la voluntad del Padre. Y luego se actúa. Amén. Y eso así tiene que ser muchas cosas en nuestra vida. Tenemos que siempre movernos primero que el Señor nos haya entregado, nos haya confirmado algo y luego tomar posesión. O esto también nos habla que cuando hemos recibido una promesa, tenemos que actuar. Porque muchas personas dicen, soy salvo, listo, a descansar, salvo. Pero no, ¿qué dice la palabra? Que tenemos que trabajar en nuestra relación. Amén. Tenemos que trabajar en nuestra salvación. Y por lo tanto, así el Señor nos da algo, pero tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que actuar. Esa es la fe. Por eso muchos se quedan en la fe, solamente en el sentir, el decir, el hablar, pero la fe sin obras, sin acción, es muerta. Por eso la fe y las obras van juntas. Algunos se quedan en la fe, otros en las puras obras. No, hermanos, son las dos cosas. Lo que el Señor nos ha entregado y que tenemos que comenzar a tomar. La fe habla de las cosas que no son como si fuesen. O sea, todavía no entraban, pero ya le dije, ya se los entregué. Y ellos ahora por fe el Señor nos entregó, por lo tanto vamos a conquistar, no importa que venga el gigante, no importa el obstáculo, no importa la dificultad, el Señor ya nos entregó esta tierra, ahora sí que vamos a tomarla porque Él ya lo dijo. Así se actúa. Las cosas que están en el mundo celestial son vistas, confesadas y recibidas por una persona que cree, para que con el tiempo sean manifestadas en el mundo físico. La fe es la convicción de algo que está en el mundo celestial, que algo que está en el mundo celestial se va a materializar tarde o temprano, aunque no se vea en estos momentos con ojos físicos. Si el Señor nos ha prometido algo, yo te voy a bendecir. Amén. Yo trabajo en la bendición. Yo te voy a dar esto, yo trabajo en eso. Es como que el Señor le dice, te voy a dar tal cosa. Amén, me quedo aquí esperando que llegue. ¿No? La mentalidad hebrea que dice, el Señor me dio esto, voy a tomarlo, voy a conquistarlo, voy a trabajar para tenerlo. ¿Por qué? Porque el Señor me prometió que lo iba a dar. Esa es la fe hebrea. Como dice Hebreos, es pues la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y finalmente, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. La corriente no te anegará. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Adonai, tu Elohim, el Santo de Israel, es quien te salva. Amén. Shabbat Shalom. Amén.